La posguerra había significado una época dorada para la oligarquía latinoamericana. La fiebre exportadora de materias primas, basada en criterios comerciales coloniales, ataba el desarrollo de las repúblicas latinoamericanas a los vaivenes del mercado internacional. Ese contexto beneficiaba el crecimiento económico de las oligarquías, pero a la vez había permitido la vinculación del aparato del Estado y el crecimiento de las clases medias, profesionales liberales, maestros, pequeños comerciantes o artesanos, mientras que campesinos y obreros se mantuvieron en la base de la pirámide social y continuaron viviendo situaciones de injusticia y desigualdad. La crisis de 1929 va a provocar en Latinoamérica profundos cambios, porque los países centrales van a disminuir su compra de materias primas y esto va a ocasionar conflictos económicos internos que van a repercutir fundamentalmente en los sectores trabajadores. Se van a presentar o se van a ir organizando distintos grupos con distintas ideas. Por un lado, las élites tradicionales lo que van a pensar es que se trata de una crisis transitoria y por eso no van a alentar el desarrollo de políticas industrialistas. Por otro lado, grupos de tinte nacionalista que van a tratar de aprovechar la coyuntura para desarrollar políticas industrialistas con una fuerte intervención del Estado, tendientes a romper los lazos de dependencia con los países centrales, a eliminar del poder político a las oligarquías tradicionales y por sobre todo a incluir en la participación y en la distribución de la riqueza a los sectores que tradicionalmente habían sido excluidos. En Brasil, durante la década del 20, se expresaban los primeros movimientos de rechazo contra la hegemonía de los varones del café. Sectores urbanos reclamaban el voto secreto y el acceso a la participación política, y los tenentes del ejército criticaban la corrupción del régimen. La oposición se organizaba en torno a la Alianza Liberal, de la que participaban los ganaderos de Río Grande do Sul, vinculados al mercado interno, y los nuevos industriales, sin partido, y se presentaban en las elecciones de 1930 con un programa que proponía la implantación de un modelo económico capitalista que generara el desarrollo industrial. Su candidato era Getúlio Vargas, portavoz de las reivindicaciones de la incipiente burguesía industrial, profesionales y tenentes. Getúlio proponía una activa política social que beneficiaría a la clase obrera urbana, plan siderúrgico, reforma agraria, producción de carbón nacional para sustituir al importado y plena intervención del Estado en la regulación de la economía. Washington Luiz no estaba dispuesto a dejar la presidencia sin resistencia. Una sucesión de atentados y la sospecha de que se preparaba un golpe contra el gobierno lo llevaban a decretar el estado de sitio. El fraude impidió al varguismo el triunfo electoral, pero la revolución estaba en marcha. Con apoyo de los tenentes, los gobernadores de algunos estados y de importantes sectores populares, el golpe de Estado triunfaba y Getúlio Vargas tomaba el poder en noviembre de 1930. Las clases medias y populares se iban constituyendo en la base social del varguismo. Esos sectores se vieron beneficiados con la promulgación de una legislación laboral que reconocía el salario mínimo, jornada de 8 horas, jubilaciones, regulación de los despidos, sindicalización. Estos postulados abrirían paso a la instauración durante el segundo mandato de Vargas del Estado Novo en 1937.
Los sectores tradicionales de poder sentían heridos sus intereses y organizaban partidos de oposición. La industrialización fue el eje de la política varguista. Impulsaba la formación de una industria nacional que llevaría a la creación de puestos de trabajo y posibilitaría el crecimiento de la burguesía nacional, la clase media y los sectores obreros. Ese proceso desataba la expansión del urbanismo, la ampliación de la infraestructura de transportes, ferrocarriles, carreteras, líneas aéreas, el control de los recursos naturales y las fuentes de energía y el crecimiento del comercio exterior. Los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores, así como los fundamentos del nuevo ordenamiento económico, fueron incluidos en la Constitución de 1937. La ruptura de relaciones con el eje durante la Segunda Guerra Mundial y su acercamiento a los Estados Unidos desbancaba al resto de las potencias industriales del escenario brasileño, a la vez que en el contexto bélico generaba un gran impulso para el desarrollo industrial. Durante su tercer mandato, y a pesar de que la coyuntura externa e interna ya no era la misma, Vargas continuaba profundizando políticas de desarrollo nacionalista, en las que el Estado ocupaba un lugar central, planificaba, regulaba, distribuía y velaba por el bienestar de los ciudadanos. La oposición criticaba la política varguista y a ella se sumaban grupos sociales que otrora la apoyaron y ahora eran críticos de su administración. Esos sectores acusaban al gobierno de corrupción y junto a algunos grupos de las Fuerzas Armadas exigían la dimisión de Getúlio Vargas. Las presiones lo llevaban al suicidio en 1954, pero antes Vargas escribía: después de décadas de la dominación y del pillaje de parte de grupos económicos y financieros internacionales, me coloqué en el jefe de una revolución y gané. Comencé el trabajo de la liberación e instalé un régimen de la libertad social. Y continuaba explicando al pueblo por qué su suicidio no iba a ser en vano. Cuando le humillan, usted sentirá mi alma sufrir a su lado. Cuando el hambre golpea en su puerta, usted sentirá en su pecho la energía a luchar para ustedes mismos y sus niños. Cuando le desprecian, mi memoria le dará la fuerza para reaccionar. Mi sacrificio le mantendrá unido y mi nombre será su estandarte de la batalla. Brasil jamás fue el mismo después del Estado Novo. Estos populismos, que han sido desacreditados con esa palabra, han sido reivindicados por una figura importante, un politólogo de fama mundial, que es Ernesto Laclau, que ha dicho que el populismo es una forma de expresión de los sectores populares que deben ser reivindicados, especialmente cuando las izquierdas están en desencuentro con los trabajadores. Cuando las izquierdas son izquierdas teóricas que a veces funcionan como derechas concretas. En los hechos, esas izquierdas que están nutridas en la pequeña burguesía, porque son casi todos estudiantes, hombres de la pequeña burguesía, ¿no es cierto?, profesionales, ¿no? No tienen el cable a tierra que debería tener la izquierda, que es la vinculación con los trabajadores. En Nicaragua, la lucha antiimperialista de Sandino y del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional obligaba al retiro de las tropas norteamericanas que ocupaban Nicaragua. La lucha sandinista no fue encarada solo para defender a la pequeña patria, sino para lograr la unidad de América Latina. Ustedes, escribía a los gobernantes latinoamericanos de entonces,
están en la obligación de hacer comprender al pueblo de América Latina que entre nosotros no deben existir fronteras y todos estamos en el deber preciso de preocuparnos por la suerte de cada uno de los pueblos de la América hispana, porque todos estamos corriendo la misma suerte ante la política colonizadora y absorbente de los imperialistas yanquis. A pesar de que Sandino fue traicionado por militares nacionalistas, apoyados por el gobierno de los Estados Unidos y encabezados por Anastasio Somoza, el general de hombres libres había sembrado la semilla de una lucha que otras generaciones retomarían. Decía: nuestra causa triunfará porque es la causa de la justicia, porque es la causa del amor. Así expresaba Sandino la esperanza en el futuro. Había una esperanza en el futuro. En Venezuela, en 1945, Rómulo Betancourt va a iniciar cambios tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población pobre, analfabeta, y un mejor reparto de la riqueza proveniente de la renta petrolera. En Colombia, en 1948, Jorge Gaitán fue el candidato a presidente por el Partido Liberal, un gran defensor de los derechos populares y por esta razón asesinado por agentes del gobierno conservador. Esta situación generó una gran conmoción social que fue denominada el Bogotazo, terriblemente reprimido por el gobierno conservador. Finalizada la Guerra del Chaco, librada entre Bolivia y Paraguay entre 1932 y 1935, por la que se dirimía la salida al Océano Atlántico a través del río Paraguay, que surcaba las tierras del Chaco Boreal, y en la que las Fuerzas Armadas bolivianas fueron vencidas, el malestar de la sociedad boliviana fue en crecimiento. Por entonces, Bolivia era una factoría exportadora de estaño, en la que 50.000 mineros, recluidos en las montañas, producían todo el valor de las exportaciones del país y alimentaban su aparato estatal. Numerosas comunidades indígenas continuaban dedicadas a una economía de subsistencia y permanecían al margen de la economía monetaria, mientras que otras comunidades suministraban mano de obra barata y productos agrícolas para abastecer el raquítico mercado interno. La extremada desigualdad en el sistema de tenencia y aprovechamiento de la tierra, convivían latifundio y minifundios, constituía un gran problema para la expansión de la producción agrícola. Propietarios de minas, terratenientes, representantes de la burguesía comercial importadora y abogados constituían no solo los sectores de poder económico, sino también los sectores que desempeñaban cargos políticos e influían en las decisiones de gobierno. Esta estructura de poder ultraconservadora era conocida popularmente como la rosca. La gran minería, enclave del sistema internacional de la sociedad periférica boliviana, era el sector económico más dinámico y el espacio en torno del cual se desarrollaban los centros urbanos. Las minas eran propiedad de pequeños grupos familiares. El estado de atraso tecnológico, los bajos salarios pagados a los trabajadores y el número relativamente pequeño de obreros empleados en el sector minero contribuían a que esa actividad no generara un importante proceso de industrialización. Pero además, llevaban a desatar un fuerte malestar sociopolítico que provocaba la politización creciente de los estratos medios, que comenzaban a exigir una participación mayor en los privilegios económicos y políticos de la clase alta. Ese descontento
fue canalizado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, partido fundado el 25 de agosto de 1941 por un grupo heterogéneo de intelectuales, entre los que se encontraba Víctor Paz Estenssoro, que afirmaba que el MNR era una fuerza política de carácter antioligárquico y antiimperialista, y con vocación de convertirse en un partido de masas, comprometido con la justicia social y la implantación de un sistema verdaderamente democrático, sustentado en la soberanía popular. Este grupo se acercó a sectores reformistas del ejército. La alianza entre militares y nacionalistas se concretaba en el golpe de Estado de diciembre de 1943, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Los jefes de la revuelta fueron el mayor Gualberto Villarroel y Paz Estenssoro. Villarroel asumía la presidencia y entre sus disposiciones se encontraba la organización de una federación de trabajadores mineros, la convocatoria a un congreso campesino y la remoción de las fórmulas de explotación agraria de herencia colonial y aumentos salariales. Fue demasiado. El imperialismo yanqui y los minúsculos partidos oligárquicos lograron atraer a la pequeña burguesía de la ciudad de La Paz para conspirar y derribar a Villarroel, volviendo a instalarse en el gobierno. Entre 1946 y 1952, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, en cuyas filas militaban la mayoría de mineros de Bolivia, extendía su influencia sobre las masas populares del país, en un contexto caracterizado por una brutal represión por parte de gobiernos representantes del viejo orden. En abril de 1952, el MNR iniciaba una nueva revolución. Los obreros, mineros y campesinos, la inmensa mayoría, cholos e indígenas, combatían en las calles y vencían al ejército, posibilitando el acceso al poder de Víctor Paz Estenssoro, que se proponía crear una patria nueva para todos los bolivianos. Las banderas del MNR eran la justicia social y el progreso económico que se alcanzarían a través de la reforma agraria, de la eliminación de la servidumbre de los indígenas, la nacionalización de las minas de estaño, la creación de la Central Obrera Boliviana y la incorporación de toda la población a la participación política a través del sufragio obligatorio y la educación pública, gratuita y laica. La hija predilecta del libertador Bolívar, aquella república fundada por Sucre, que había perdido todas las guerras, sin salida al mar, raquítica y miserable, era una demostración viva de que una vida mejor para el pueblo boliviano era posible. Hacia 1930, mientras América Latina se debatía en la pobreza, la oligarquía argentina rebosaba de satisfacción, beneficiada por la demanda internacional de materias primas y una enorme renta diferencial que le permitía mantener un alto nivel de vida. Desde 1916, el presidente Hipólito Yrigoyen había reconocido algunos derechos a los trabajadores, medidas que, aunque no rompían con la tradicional estructura económica, molestaban a la oligarquía y a sus socios capitalistas extranjeros. La solución que la oligarquía ganadera encontraba para recuperar el gobierno fue el golpe de Estado, primero de la mano del general José Félix Uriburu y después del general Agustín P. Justo, quien asumía la presidencia gracias a elecciones fraudulentas.
el fraude, que permitía conservar cierta apariencia democrática, la persecución a los opositores con el pretexto del avance comunista, la corrupción y la entrega del patrimonio nacional caracterizaban a la llamada década infame. El conjunto de decretos leyes aprobados durante ese periodo seguía los designios del chantaje británico. A través del pacto Roca-Runciman, Inglaterra se comprometía a comprar carne argentina, siempre que su precio fuera menor al de los demás proveedores mundiales. En tanto que Argentina aceptaba liberar de impuestos a los productos británicos, daba un tratamiento benévolo a sus inversiones y creaba un banco central con un directorio conformado en su gran mayoría por funcionarios ingleses. Pero los efectos de la crisis de 1929 provocaban la desvalorización de los artículos primarios exportables y la ausencia de divisas generaba una retracción de la capacidad de importación, ante lo cual el gobierno oligárquico se veía obligado a establecer el control de cambio y el aumento de los derechos aduaneros. Como consecuencia, comenzaba a desarrollarse una incipiente industria nacional sin apoyo oficial. Las nuevas fábricas se instalaban en las cercanías del puerto de Buenos Aires, generando allí un polo de atracción para la mano de obra rural y urbana desocupada de todo el país. Los nuevos obreros que llegaban de las olvidadas provincias agrarias y de los países limítrofes se alojaban en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, modificando profundamente su fisonomía socioétnica. La oligarquía y la clase media ignoraban sus padecimientos y necesidades. Ese nuevo proletariado estaba orgánicamente desvinculado de los partidos políticos tradicionales, tanto los de la izquierda como los de la derecha. Por su parte, la naciente burguesía industrial carecía de un comportamiento nacional, solo estaba ávida de ganancias. Frente al contexto de la Segunda Guerra Mundial, en el seno de las Fuerzas Armadas, distintos sectores se debatían entre el apoyo a los aliados, el eje o mantener la neutralidad. En ese marco, se iba conformando una generación de militares antiimperialistas que lograban imponerse sobre los demás a partir del 4 de junio de 1943. Ahora, decía Perón, 1944, la guerra está próximamente por terminar. Nosotros necesitamos, al terminar la guerra, establecer derechos diferenciales en favor de nuestras industrias. Cada producto importado que venga a 100 pesos va a entrar al país a 140, para que no pueda competir con la industria nuestra. Pero dice además, pero para hacer esto nosotros necesitamos tener flota de mar, que no tenemos, porque el que quiere exportar o quiere importar necesita tener algún barco, porque si no el otro lo extorsiona con que si no me puede mandar la mercadería, el barco lo pongo yo, le influye en el precio. Entonces tenemos que tener el control de los transportes terrestres también, dice Perón, y tenemos que tener el control de los seguros. Está planteando el proyecto que va a desarrollar después a partir del 46. En ese contexto, el coronel Juan Domingo Perón se iba abriendo paso como nuevo caudillo político en las filas del ejército y participaba del nuevo gobierno. Desde su cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, buscaba acercarse a los obreros que carecían de organización y promovía la formación de entidades gremiales, a la vez que hacía entrar en vigencia el Estatuto del Peón Rural y otros derechos para los trabajadores. Muchos obreros
se incorporaron a las nuevas organizaciones gremiales y comenzaban a disfrutar de sus derechos. La oligarquía advertía los peligros de esta política y con el apoyo del embajador de los Estados Unidos, Sproul Braden, preparaba un golpe que terminaba con el desplazamiento de su cargo y la detención del coronel Perón. Ante la noticia, el 17 de octubre de 1945, la respuesta de las masas populares y del sector del ejército fiel a Perón no se hacía esperar. Se manifestaba en huelgas y movilizaciones que obligaban a la oligarquía y a sus aliados a retroceder. Ante la apertura a elecciones, un frente nacional en el que confluían restos del irigoyenismo, sectores empresariales, algunos socialistas, sindicalistas, sectores de la Iglesia Católica, grupos de las clases medias y del ejército, junto a la clase obrera, presentaban al coronel Perón como su candidato a la presidencia. Candidato que se imponía en las elecciones de 1946 y con el que la clase obrera ingresaba al sistema político, a un mejoramiento de su calidad de vida y asestaba un duro golpe a la oligarquía y a sus socios externos. Durante su gobierno, el peronismo buscaba la concreción de 3 principios: la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. En lo político, planteaba la necesidad de que la clase trabajadora tomara el control del aparato estatal. Incorporaba a la mujer a la participación político-institucional a partir de la sanción de la ley del voto femenino. Creaba instituciones encargadas de viabilizar la masiva participación popular para que cada engranaje social desempeñara aceitadamente su rol y posibilitara que la máquina social funcionara correctamente y produjera más y mejor en beneficio de todos. En lo económico, el peronismo procuraba el desarrollo de la industria nacional. Para concretar ese plan, era necesario instaurar al Estado como planificador. La Constitución Justicialista de 1949 instituía la intervención del Estado en la economía, la nacionalización de la riqueza del suelo y el subsuelo y de los servicios públicos, los derechos de los trabajadores, la familia y la ancianidad. Tal política permitiría redistribuir la renta nacional, financiando el desarrollo industrial con el excedente de las exportaciones agropecuarias y aumentar sustancialmente la participación de los asalariados en ella. Desde el peronismo también se bregaba por la unidad de los países de América Latina, con la finalidad de construir un polo de desarrollo que posicionara a esos países en situación de igualdad ante las grandes potencias y permitiera su desarrollo independiente. Refiriéndose a las naciones latinoamericanas, Juan Domingo Perón decía: «Es preciso que sin pérdida de tiempo se unan férreamente para conformar una integración que nos lleve de una buena vez a constituir la patria grande que la historia está demandando desde casi 2 siglos y por la que debemos luchar todos los días del año para que nuestros actuales países dejen de ser factorías del imperialismo y tomen de una vez el camino de grandeza que nos corresponde por derecho propio». El desarrollo industrial generaba más fuentes de trabajo y posibilitaba la elevación de los salarios, permitiendo a la clase trabajadora alcanzar bienes y servicios a los que jamás había podido acceder. Por eso un economista dice
que en realidad no es correcto decir que el peronismo lo que hizo solamente fue sustitución de importaciones. La sustitución de importaciones empieza en el año 35 como consecuencia de la crisis y se acentúa durante la guerra, porque hay que sustituir importaciones porque evidentemente se sustituyen importaciones con productos de mala calidad, porque inicialmente se hace un lavarropa, pero porque no se puede traer lavarropa del exterior, pero después se va haciendo mejor. Pero en realidad a partir del 48-49 hay una consciente política industrial, ya no es solo sustitución de importaciones. El peronismo aplica una política semejante a esta de las retenciones, con tipo de cambios selectivos, le quita una parte de la renta agraria diferencial extraordinaria del campo, crea el Banco de Crédito Industrial, le da subsidios a los industriales, defiende la industria con un tipo de cambio selectivo para que no puedan competir los productos extranjeros, y entonces sí lleva adelante un proceso que es de industrialización, que permite que la Argentina llegue a tener fábrica militar de aviones en Córdoba, permite que la Argentina llegue a intentar producir automóviles, produce automóviles en determinado momento, produce motos, produce tractores, y cuando va a avanzar hacia la industria pesada lo hace con muchas dificultades, porque un movimiento popular tiene gran parte que los ingresos que se obtienen en todo el país destinarlos al mejoramiento de los trabajadores y no a la inversión. Uno tiene que distribuir el producto bruto entre inversión o consumo. Si uno quiere favorecer a los trabajadores y dar un mayor consumo, es más difícil invertir. Algunos economistas dicen, por ejemplo, Díaz Alejandro, que es un economista bastante famoso y respetado en las universidades especialmente, dice, ¿por qué Perón privilegió el consumo? ¿Y por qué es sencillo? Porque si cuando estamos mal hay que decirle a la gente que se apriete el cinturón y que coma menos, cuando estamos bien hay que decirle también que se apriete el cinturón y que coma menos para hacer inversiones, entonces siempre la gente tiene que comer menos. Entonces Perón trata de combinar eso y consigue, sin embargo, un avance importante en todas estas ramas de crecimiento y de desarrollo, ¿no es cierto? Pero el acceso de los sectores populares a derechos y espacios que la clase media y la oligarquía creían solo reservados para sí, sumado a los celos de la Iglesia en relación a su competidora, la Fundación Eva Perón, encargada de canalizar la ayuda social del gobierno, fueron generando focos de resistencia y consolidando la oposición. Los enfrentamientos entre peronistas y antiperonistas, sumados a las acusaciones de corrupción del gobierno, fueron caldo de cultivo para la preparación de un golpe de Estado que derrocaba a Juan Domingo Perón en 1955 e iniciaba una política que intentaba desperonizar a la masa obrera y que sumiría a la mayoría del pueblo argentino en la proscripción política y las persecuciones. A pesar de ello, no había vuelta atrás. En Argentina, la revolución estaba en marcha. A partir de la Constitución de 1902 y la introducción de la enmienda Platt, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos van a ser sumamente estrechas. Desde el punto de vista económico, los cubanos van a proveerlos del azúcar necesaria en ese mercado. Y también la ciudad de La Habana se va a convertir en un símbolo del capitalismo decadente. Va a ser un lugar de placer que va a generar enormes sumas de dinero, producto de la venta de alcohol, de drogas, de la prostitución y de la circulación de muchísimos grupos mafiosos. Desde lo político, la relación está dada a partir de la introducción de distintos presidentes que, como una suerte de títeres, llevaban adelante la política delineada desde el Departamento de Estado norteamericano, tal el caso, por ejemplo, de Fulgencio Batista. Estas situaciones llevaron a que en 1934 una coalición de sargentos y estudiantes llevara al gobierno al sargento Fulgencio Batista. El régimen de Batista
encontraba su verdadero fundamento en la incondicionalidad hacia los Estados Unidos en el plano militar y económico. Durante el gobierno de Batista se otorgaron derechos a los trabajadores, el sufragio universal y se dictaron leyes que limitaron la participación extranjera en la economía cubana. Durante el segundo mandato de Batista, a partir de 1952, se buscaba el respaldo del ejército, aquel que había desmantelado en 1933 y que había rehecho con sus camaradas de confianza. En esta etapa crecía el saqueo de los fondos públicos por parte de funcionarios del Estado cubano, la corrupción en la administración y la persecución de los opositores llevada a cabo por numerosas bandas gangsteriles. La inercia e incapacidad de los partidos políticos burgueses para enfrentar al régimen de Batista, del cual participaban algunos de estos partidos, contrastaba con la beligerancia de los sectores intelectuales y populares, en especial los jóvenes que se incorporaban a la vida política. De sus filas nació un movimiento de nuevo tipo, encabezado por Fidel Castro, un joven abogado que proponía encarar la lucha armada contra la dictadura. El 26 de julio de 1953, ese grupo encaraba el asalto simultáneo a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Céspedes en Bayazo. Pero fracasaron y fueron asesinados o condenados a severas penas. Tal el caso de Fidel Castro, que explicaba durante su juicio el objetivo que se habían trazado. No fue nunca nuestra intención luchar con los soldados del regimiento, sino apoderarnos por sorpresa del control y de las armas, llamar al pueblo, reunir después a los militares e invitarlos a abandonar la odiosa bandera de la tiranía y abrazar la de la libertad, defender los grandes intereses de la nación y no los mezquinos intereses de un grupito, virar las armas y disparar contra los enemigos del pueblo y no contra el pueblo. La Revolución Cubana, ¿verdad?, en 1959, que parte la historia de América en dos. Por primera vez, una revolución no se traiciona a sí misma y por primera vez una revolución no es derrotada por los Estados Unidos. La Revolución Cubana es hasta ahora el único proceso revolucionario que no ha podido ser detenido por los Estados Unidos. Han pasado ya 50 años. El movimiento de masas fue creciendo y en 1955 lograba la amnistía de los presos políticos y llevar adelante huelgas obreras de gran importancia. Ese mismo año se fundaba el Movimiento Revolucionario 26 de Julio, constituido por Fidel Castro y sus compañeros. Ese grupo había viajado a México para organizar una expedición libertadora y el inicio de la guerra revolucionaria en Cuba. En diciembre de 1956, desembarcaban en las playas de Coloradas, provincia de Oriente, pero los integrantes del grupo se vieron obligados a dispersarse. Fidel Castro y un puñado de combatientes lograban asentarse en la Sierra Maestra y constituir el núcleo inicial del ejército rebelde. Ante el avance de las posiciones de los insurgentes, la dictadura respondería con torturas y crímenes. A fines de 1958, el movimiento revolucionario se encontraba en condiciones de asestar el golpe final. Una a una eran liberadas las poblaciones y quedaban bajo el control de los revolucionarios.
El 1 de enero de 1959, Batista abandonaba el país. El pueblo cubano aseguraba la victoria de la revolución y la revolución entraba triunfante en La Habana, instalando en el gobierno a Fidel Castro y sus compañeros. Toda América Latina se conmovía. Los efectos de la crisis de 1929, los condicionamientos externos puestos en marcha con la complicidad de sectores internos, beneficiarios de políticas económicos sociales injustas que empobrecían y excluían a las masas populares, daban lugar a un prolongado proceso de convulsiones sociales, en muchos casos abiertamente revolucionarios. Hombres y mujeres latinoamericanos demostraban que el pueblo organizado puede, que el pueblo es el que tiene la palabra. Tiradentes, San Martín, Bolívar, Sucre, Morazán, Martí, eran el pueblo mismo participando en la construcción de sociedades libres, en las que imperara la justicia social. El pueblo latinoamericano hacía suyo el sueño de los libertadores. Como decía Bolívar, el impulso de la revolución está dado, ya nadie lo puede contener.